Esto pasó en Proa. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Proa, al futuro. Muchas gracias por comunicarse con nosotros a nuestras redes sociales, Facebook y también Twitter, y por hacernos sugerencias y también darnos algunas opiniones sobre lo que estamos haciendo con este sueño que es Proa al futuro, la industria naval, nuestras aguas, nuestros puertos, nuestros trabajadores. Por eso ahora, señor director, le pido el primer informe. Desde tiempos remotos, existía en pueblos como los fenicios y los árabes la clara necesidad de garantizar la seguridad en la navegación y de las instalaciones, contando con el servicio de un experto conocedor que sea capaz de pilotear un buque en condiciones complejas de tráfico intenso o en zonas geográficas específicas. Es así que la profesión del práctico es una de las más antiguas y está intrínsecamente asociada a la seguridad en la navegación, de la infraestructura portuaria y por lo tanto de la vida humana. Existen varios tipos de practicaje. Los prácticos de puerto, encargados de maniobrar en el atraque o zarpada de los buques, los prácticos de río, que realizan tareas de pilotaje y están habilitados para navegar a través de un tramo prolongado de río antes del arribo a un puerto, y los prácticos de mar o de aguas congestionadas, capaces de navegar por zonas con tráfico intenso. Si bien el sistema de provisión de servicio varía considerablemente entre las naciones, entre todas ellas se reconoce que es necesario un profesional idóneo conocedor de las maniobras, como del porte de los buques y las características particulares del puerto o canal para cumplir con la tarea de asesorar al capitán sobre reglamentaciones y maniobras, y que sea capaz de manejar la dificultad que puede presentarse ante las diferencias tecnológicas y de infraestructura de los buques y las condiciones meteorológicas. Por este motivo, los prácticos deben poseer un alto conocimiento, gran capacidad de adaptarse a diferentes circunstancias y pilotear bajo presión, ya que un mínimo error de cálculo o una decisión desacertada pueden ocasionar pérdidas de millones de dólares, por lo que su actividad está fuertemente regulada. Para alcanzar la habilitación como práctico para cada zona, es necesario contar con el título de capitán fluvial o capitán de ultramar y haberlo ejercido en buques que superen determinado tonelaje, rendir numerosos exámenes y realizar una cierta cantidad de viajes con prácticos titulados y rendir un examen práctico final. Además, no deberá interrumpir la prestación de su servicio por más de 120 días para mantener vigente la habilitación. En nuestro país, la Subsecretaría de Intereses Marítimos, dependiente del Estado Mayor General de la Armada, a través del Reglamento de Formación y Capacitación del Personal Embarcado de la Marina Mercante, es la autoridad competente para regular los exámenes para aspirantes a prácticos y de administrar, ejecutar y fomentar la formación y capacitación de los profesionales a través de cursos y actividades complementarias, manteniendo el control del cumplimiento de las normas del sistema de titulación de la Organización Marítima Internacional. A su vez, los prácticos deberán estar registrados y habilitados por la Prefectura Naval Argentina, organismo que ejerce su poder de policía para salvaguardar la seguridad en la navegación durante la prestación del servicio en aguas nacionales. En aguas nacionales, todos los buques argentinos o extranjeros que entren o salgan de los puertos o naveguen en zonas de practicaje o pilotaje obligatorio deberán contar con la asistencia de un práctico a bordo, con algunas exenciones vinculadas a la extensión de eslora y calado de la embarcación. En la actualidad se realizan numerosos servicios de practicaje en ríos, canales y puertos en concordancia con el crecimiento del tráfico de embarcaciones de distinto porte que diariamente circulan por las aguas de nuestro país, priorizando la seguridad en la navegación y la protección del medio ambiente. Cuando veía recién ahí en el informe, que es bastante completo, cómo entraba un buque de alto calado entre otros dos que estaban ahí en puerto, ahí,
había que ubicarlo justito entre los dos, empecé a pensar lo que José Carvini, que es capitán de ultramar, que está hoy de visita con nosotros. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? Ahí estaba el práctico, ¿no es cierto? Porque, como decía el informe, hay que ubicarlo ahí. De acá se pierde plata, de acá se pierde plata y, por supuesto, con el que entra también. Se puede perder mucha plata. Y se puede perder, y hay que ponerlo ahí, Carvini. Es un poco la tarea que tenemos nosotros, como decía el informe, desde hace muchísimos años. Es decir, desde Jason con sus argonautas, que llevaba un práctico para poder llegar al Velocino de Oro. Claro. Al día de hoy, la profesión evolucionó de la mano de la técnica. Los barcos que había antes no son los barcos que hay ahora. Ahora hay megabarcos, estamos hablando de dimensiones de más de 300 metros de eslora, que es el largo, de 50 metros de manga, que es el ancho, y de un calado, que es lo que no se ve del barco, de unos 11 metros para el Río de la Plata. En otros lugares calan más, es decir, 11 metros es casi un edificio de 4 pisos debajo del agua. Qué bárbaro. Sí, por eso yo hacía una pregunta medio tonta, ¿no? Decía, no, pero no se puede mirar con una camarita al fondo para saber dónde vamos. Bueno, y la misión quizás del práctico es que los márgenes de seguridad que se tienen son muy chicos. Muy chicos. Y por eso se requiere un profesional que conozca la zona para poder navegar. Es decir, un capitán de un barco puede conocer muy bien su barco, pero si no conoce la zona en la cual navega, él mismo en sí es un peligro para la navegación. Claro. Ese suelo marino es conocido por un práctico, está obligado a conocerlo. Es su función. Es su función concreta. Debe conocerlo. Debe conocerlo. No solo el suelo, sino las corrientes que influyen en la navegación del barco, los fenómenos hidrometeorológicos que a veces son típicos de una zona, la topografía del terreno. Es decir, tenemos lugares muy especiales como el Río de la Plata, que es el río más ancho del mundo, con casi 220 kilómetros en la boca, pero con una profundidad media de 5 metros. Es decir, hay mucha agua, pero toda desparramada, no está junta. O el río Paraná, que con su topografía tan particular hace que los profesionales especializados en el río Paraná sean gente muy particular en su conocimiento, porque no es un conocimiento fácil de adquirir. O sea, ¿todavía está actuando José Carvini? ¿Actúa? ¿Como práctico? Sí. Sí. Ah, sí. Y un práctico está al lado del piloto que está comandando ahí, está al lado, está en la cabina. En el día de hoy, el práctico es el individuo que sube al barco en una maniobra hasta hoy peligrosa, porque no se ha encontrado una manera mejor de hacerlo, por una escala de gato, que es una escala de cuerdas, que es tal vez uno de los momentos más peligrosos de la profesión, que es la transferencia de la embarcación menor que uno lo lleva al barco hasta el barco y bajar del barco a la embarcación menor. Una vez sube al puente, se presenta con el capitán, le pide la data del barco que tiene y lo pilotea dándole instrucciones de máquinas y órdenes de timón y de guía de ruta al timonel y al capitán, que se supone que está presente en toda la navegación. Y además de eso, ¿se despiertan vocaciones? ¿Hay vocaciones? ¿Hay jóvenes con vocación para seguir a los grandes capitanes? Esto es como todas las cosas que la tecnología va limando, para decirlo amablemente. La aventura marítima que se vivía en la época de los bucaneros no es la aventura marítima de hoy. Hoy la tecnología ha hecho de que las comunicaciones que antes eran un problema son una solución. Las ayudas que hay para navegar, las ayudas electrónicas como el GPS y algunas más, hacen que el misterio de calcular la posición con el sextante haya desaparecido. Es decir, en estas cosas gran parte de la magia ha desaparecido. Pero el mar sigue siendo la mayor superficie de la Tierra. Y navegar es una sensación parecida a la de volar o a la de explorar, que hay gente que la lleva dentro de sí y de ahí salen los marinos, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son concretamente las responsabilidades que tiene usted subido a un barco como práctico? El práctico es un asesor del capitán. Es decir, el capitán nunca deja de ser responsable de su barco. Pero si recibe un mal asesoramiento, él deja de ser responsable por el asesoramiento que recibe. Es decir, la función del práctico es llevar con seguridad el barco de un lugar a otro, en general en un canal
o en el atraque a un puerto, sin generar alteraciones en la navegación del barco. De hecho, nuestro trabajo se divide claramente en dos tipos de trabajo. El pilotaje, que es la navegación en los canales, y el practicaje, que es la entrada de los buques a puerto. Como usted me dijo antes, entrar y meter el barco es enorme. Eso, como se ve en el informe. Eso es un practicaje. Eso es un práctico. Y hacer que ese barco enorme se cruce con otro a una distancia que es la que le permite el canal, que es muy estrecha, sin producir una avería, es la función del piloto. Y un piloto puede decir, a ver, ¿dónde está el prestigio de un practicante, de un práctico? Bueno, el prestigio de un práctico yo no lo tomaría como un práctico, sino el mayor prestigio, digamos, de los prácticos. Es de una escuela de prácticos. O de una escuela de prácticos, o de una zona de practicaje, es poder mover la mayor cantidad de buques con la mayor seguridad, con la menor cantidad de accidentes en el año. Ajá. O sea decir, que eso se mide por resultados de estadística. Es absolutamente pragmático. Es absolutamente pragmático. O sea que no es yo quiero a tal práctico. Eso existió en un tiempo, hay ciertas empatías, o había antes ciertas empatías con profesionales en función de que el sistema hasta el 92 fue distinto, eran administrados por el Estado, ahora son empresas particulares que se contratan con sus clientes, con lo cual al elegir una empresa de prácticos uno elige un perfil de un profesional que es el que le da el color a la empresa, y dentro de esa empresa tienen una calidad de profesionales que es la que eligió. Y para José Carvini, hoy que estamos discutiendo un poco una ley de marina mercante, una idea de banderas nacionales, una idea, pero lo suya personal, no estoy hablando como práctico, la suya personal como hombre apasionado por esto, ¿no? De los buques, del agua. Es decir, ¿qué nos pasa a los argentinos que no tomamos decisiones de esas? La Argentina es un país que no mira al mar. Tenemos casi 2.500 kilómetros de litoral marítimo, casi 3.000 kilómetros de litoral fluvial, y no miramos al mar. Claro. Pero tenés que recordar que hace unos años, y no tantos, la Argentina tenía una flota de más de 150 barcos con bandera nacional. Teníamos todo el cabotaje marítimo cubierto con bandera argentina, y eso a través de hechos que han sucedido en la política se ha cambiado. Por supuesto que si me preguntás a mí, yo quisiera volver a una marina mercante importante, a tener una bandera nacional importante, a tener un cabotaje nacional bajo bandera argentina, y para eso tendrán que darse un montón de circunstancias que no dependen básicamente más que de mi voluntad, ¿no es cierto? Yo quiero, pero tiene que ser una conjunción de hechos más importantes que la voluntad de alguien, ¿no? Bueno, ahí está, esto es Proa al Futuro, y lucha por eso, y lucha por tener a hombres que, como el capitán de Ultramar, José Carvini, sienten una vocación muy especial, un amor por lo que hacen, el mismo que sentimos nosotros por hacer proa y por difundir una cosa que tiene que volver a ser un gran emprendimiento, una gran esperanza, que es una flota de marina mercante. Pido un informe, por favor, señor director. En un clic estás en Buenos Aires, Mar del Plata y Córdoba a la vez. www.riverasurhotel.com.ar. El clic que te lleva de vacaciones a un lugar único con la mejor estadía. Informes y reservas en www.riverasurhotel.com.ar. Buenas tardes, bienvenidos al Centro de Investigación y Entrenamiento Marítimo y Fluvial. Soy su director, almirante Guillermo Delamer. Aquí fundamentalmente hacemos, como su nombre lo indica, investigación de nuevos proyectos, pues de puertos, canales, etc. Y entrenamiento a oficiales de la marina mercante y prácticos del Río de la Plata y otros puertos. Ustedes querrán saber qué es un práctico. Un práctico es un capitán muy experimentado que se embarca a la entrada de un puerto o del Río de la Plata para asesorar a los capitanes de barcos que vienen de muy lejos, no tienen un conocimiento del río o del puerto,
Vamos a hacer una simulación para que ustedes puedan ver en la práctica cómo entrenamos a los prácticos de nuestra empresa. Acá se simulan las comunicaciones, o sea, de acá están las comunicaciones externas y las internas del barco. Por ejemplo, la comunicación con la máquina, la comunicación con la proa, el contramaestre, ¿okay? Y con los remolcadores tienen acá un handy, ¿okay? Uno de los remolcadores va a estar en el otro puente, el otro remolcador lo va a manejar de acá. O sea, es en automático, se llama remolcador en automático. Entonces se simulan todas las comunicaciones, las externas del barco y las internas dentro del barco. Estamos en el puente principal, simulando estar en el barco más grande, en el puente del mismo, el capitán René López ejerciendo de práctico y está maniobrando el barco y los dos remolcadores. En este puente tenemos todos los instrumentos que tiene un puente moderno, que necesita un capitán, un práctico, para saber cómo va maniobrando el barco, en qué dirección lo hace, y estar en condiciones de poder dar las órdenes apropiadas tanto al barco como a los remolcadores. Estamos en el puente 2, que simula ser el puente de un remolcador. Casualmente es un remolcador azimutal, en este caso es el remolcador Brutus, que es de nuestra empresa, el remolcador más moderno de la flota argentina, que se está incorporando. Este remolcador tiene una potencia de 60 toneladas de boral pool y está simulando estar maniobrando en la proa del barco principal, bajo las órdenes del práctico que se encuentra en el puente principal. Como ustedes ven, está Eduardo Ríos maniobrándolo, y él va cumpliendo las órdenes que le van dando desde el puente principal el práctico. Estamos en el puente 3, en este caso podemos simular otro tipo de embarcaciones, por ejemplo remolcadores de empuje, que son remolcadores que operan los convoyes de las barcazas en los ríos, en la hidrovía, y también hasta poder simular aeronaves. Por caso estamos simulando una aeronave de la prefectura, un helicóptero Puma, con todos los controles que tendría. En estos casos hacemos ejercitaciones, como por ejemplo rescate de personal herido a bordo, y se le simula todas las maniobras que necesita hacer el barco y el helicóptero para sacar de forma segura a esta persona de la embarcación. El simulador es una cosa que yo no sé, ahora se lo voy a preguntar al capitán José Carvini. El simulador, cuando empezó a estudiar José Carvini, ¿estaba el simulador o son recientes los simuladores? Tomás, esa es una pregunta casi capciosa. ¿Por qué? Yo soy un marino del siglo pasado. Sí. Yo navegaba en la época del sextante, cuando uno se posicionaba mirando el cielo. Sí. Es decir, esto como en tantas cosas... Por eso pregunté yo, porque yo soy un periodista del siglo pasado. En tantas cosas la evolución técnica se ha acelerado y ha cambiado las cosas. Sí, rápido. A nosotros nos llevó por delante, sí. En mi época la mayor simulación que había era navegando con radar, con pantallas de radar, claro, pero nada que ver con los simuladores de hoy, que son simuladores de movimiento, con imitaciones de puente con visión de 360 grados. Sí. Y con una capacidad para repetir situaciones reales notable. Sí, sí. Fui a la inauguración de uno que me parece que eran de capitanes fluviales, de pesca y cabotaje, pero me parece Vicente López. En San Fernando, pues. En San Fernando, sí. Sí, todos los simuladores. Una cosa impresionante, lo vi. De nueva generación, de última generación como estos, sí. Los hay más grandes, más chicos, más modernos, menos modernos, claro. Pero básicamente hoy la simulación sirve como para los pilotos de Fórmula 1 que recorren un circuito sin cometer errores, sí. Probar los barcos en situaciones límite, aprobar ciertos modelos de buques para cierto tipo de puertos, aprobar la capacidad de canales para cierto tipo de buques, sin producir daños y sin costos, salvo el costo horario que tiene un simulador para funcionar. A José Carvini le queda todavía esa vocación de enseñar, de hacer un poco de pedagogía, de tener alumnos. Tuve yo ya mi época de entrenar prácticos y vuelvo a repetir, yo me siento más cómodo enseñando en el canal que enseñando con los simuladores, pero nada más que una cuestión
estrictamente cronológica. Claro, sí, cronológica, sí, más que esa teoría, como he adquirido mucha experiencia en la práctica, me gusta enseñar en la práctica, eso. El barco, como la gente que vuela, se siente. Sí. Hay gente que lo siente en la planta de los pies o en las manos, cuando uno va apoyado. Y el barco, yo todavía lo siento. Los prácticos más nuevos, con toda la tecnología que tienen, tienen otro sentimiento de navegación. Hablo de sentir la navegación como algo interno, ¿no es cierto? Sí. Distinto a lo que tenemos los más viejos, por decirlo así. Claro. Y el simulador creo que es una gran ayuda, como todas las ayudas electrónicas que hay hoy, y sobre todo sirve para entrenar prácticos que no tienen experiencia en cierto tipo de buques, a que cuando les toca un buque determinado hayan tenido por lo menos la imagen de cómo se ve el barco navegándolo sin haber subido nunca. José, ¿y qué cantidad de prácticos hay más o menos? En la República Argentina. En la República Argentina, sí. Sí, para contextualizar eso, digamos que la zona de practicaje es de Ushuaia hasta Santa Fe. Estamos hablando de unos 4.500 kilómetros de litoral. Correcto. Para cubrir todo ese litoral marítimo y fluvial hay unos 480, 490 prácticos. ¿Y es una cantidad suficiente? Hoy es una cantidad suficiente, de todas maneras hay mecanismos tales que si el tránsito de barcos crece, se puede en un periodo de un año aumentar el número de prácticos. Pero yo sueño que crezca. Todos soñamos que crezca. Bueno, muy bien, me alegro. Sí, el tránsito de barcos es una cosa que en la situación argentina, que es prácticamente una isla, la Argentina tiene casi una situación insular, es como si fuera Nueva Zelanda. Estamos en el fondo del Atlántico y todo lo que tenemos que mandar y todo lo que nos llega en general es por barco. Es por barco. Entonces nuestro litoral marítimo debería tener más actividad marítima, nuestro litoral fluvial ni que hablar, y eso implica más barcos, más prácticos, más desarrollo, más puertos. Recién hace un rato comentábamos con José Carvini, me es muy grato recordarlo al flaco Antonio Carrizo, que hacían ustedes un micro en La Vida y el Canto en Rivadavia que se llamaba La Brújula, ¿cómo se llamaba? No yo puntualmente, sino mi mujer hacía un programa que se llamaba Brújula Marítima. Brújula Marítima, con Antonio, qué extraordinario. O sea que el flaco también tenía esa sensación de que la Argentina era muy extensa, que estaba despoblada, que tenía una ruta muy accesible, que eran las aguas, y que no se usaba bien en Argentina. Y discutía ese tema. Por eso me alegró mucho cuando me lo dijiste recién, por ser yo una especie de discípulo y agradecido del flaco Carrizo. En ese sentido, esa gran costa que tiene la Argentina, que no está bien usada, ¿cómo piensan los hombres de esa generación que debemos encarar desde aquí, desde proa, desde la escuela? ¿Cómo se hace entender que hay que dejar de estar de espaldas a eso? Bueno, hay cosas que a mí me exceden realmente. Yo soy un marino, no pretendo ser más de eso. No, pero también estamos charlando. Yo tampoco soy un experto. Sin duda yo pienso que la centralidad de Buenos Aires nunca ayudó a que el desarrollo marítimo fuera importante. Correcto. Creo que esa centralidad hizo que los ferrocarriles que deben alimentar los puertos sean todos radiales hacia Buenos Aires, y no haya un ferrocarril troncal norte a sur y ramales este-oeste que sirvan a los puertos. Lo cual ha hecho que los puertos hayan tenido que poco o menos que sobrevivir con lo poco que producían, no con el comercio de sus zonas. Y hoy nosotros estamos soñando con exportar. Hoy el campo dice que puede dar un 50% más de producción rápido en Argentina, a pesar de las aguas, que de paso, Cañazo, mandamos un saludo a las zonas inundadas y a nuestros hermanos, ¿no? Corrientes y Entre Ríos, por lo menos Santa Fe. Pero, a ver, nosotros tenemos que profundizar esa discusión, me parece, que la estás dando ahora, ¿no? Con los ferrocarriles y las bodegas, ¿no? Los vagones y las bodegas, que es un dato muy interesante para acercar esas producciones. Bueno, el transporte multimodal fue lo que salvó el ferrocarril de Estados Unidos. Y acá en la Argentina el transporte multimodal se hace sobre cañones y no sobre trenes. Claro. Es decir, teniendo una vía de comunicación como el río Paraná
o el río Uruguay, que está totalmente desaprovechado, y todo el litoral marítimo, deberíamos tener un transporte marítimo y fluvial muy importante que nos abarate los costos. Claro. Ajá. Y hacer tramos en camión cortos y tramos en barco y en tren largos. Así que tu mujer también tenía el vicio de la radio y de los medios de comunicación. O sea, que creían en la difusión, porque eso se hizo unos cuantos años atrás. Creían que la difusión era muy importante, como lo hacemos ahora con el esfuerzo de los gremios, ¿no? Porque nosotros lo estamos haciendo con el esfuerzo de los gremios. Yo creo que la difusión es importante porque hay que tomar conciencia de nuestra posición geofísica, Sí. que somos un país que necesita del tráfico marítimo para sobrevivir, Sí. y que una de las maneras de mirar para afuera es tener un comercio exterior fuerte, solventado por una marina mercante poderosa. Sí, muy interesante. Como verán ustedes, estamos charlando con José Carvini, que es capitán de ultramar, y en ese tono, que tiene un tono medio, casi suave y poético, dice cosas de una profundidad impresionante. Yo ya lo viví con él en la preproducción, cuando estábamos hablando allá. Así que me alegra mucho haber charlado contigo, José, si me permitís que te tutee en el final, porque me sentí un poco mejor en el final ahora, ¿no? Un poco en confianza. Me gustó mucho haber charlado de esto y me gusta siempre que las charlas en proa sean con hombres que tienen mucho que ver, que tienen mucha vocación, muchos años de servicio y que no abandonaron esa esperanza que tienen todos los argentinos, yo también, porque sin saber mucho, como te decía antes, tengo sí una vocación nacional por volver a tener marina mercante y ver que se haga el sueño de los ferrocarriles y las bodegas juntos para traer las producciones que a veces se quejan nuestros hermanos del confín. Seguro que sí. Y creo que todos los que hemos navegado, porque atrás del vidrio uno conoce el mundo, Sí. atrás del vidrio del puente, quiero decir, del puente, sí. tomamos más conciencia todavía del potencial que tenemos como país, que es fantástico. Sí. José, muchas gracias, Pablo, gracias, un viejo. gusto. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros en proa. Hasta la próxima, los esperamos.